Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. A veces pienso que hay trabajos que no deberían existir, trabajos que te ponen en lugares donde no deberías estar, especialmente cuando la oscuridad se apodera de todo. Mi nombre es Roberto Mendoza Castillo, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles pasó hace apenas 2 meses, pero siento como si hubieran sido años. Hay cosas que cambian para siempre la forma en que ves el mundo, y esta es una de esas historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica textil, donde había estado durante 8 años. La crisis económica nos pegó duro a todos, y yo no fui la excepción. Con 3 hijos que mantener y una esposa que acababa de salir de una operación, necesitaba dinero urgentemente. Fue entonces cuando mi compadre Luis me habló de un trabajo como velador nocturno en una empresa de construcción. «Es fácil, Roberto», me dijo mientras tomábamos una cerveza en su patio. «Solo tienes que cuidar que no se roben el material de construcción. Pagas bien, son turnos de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Lo único malo es que es en la colonia El Refugio, pero necesitas el dinero, ¿verdad?» El Refugio era una colonia vieja en las afueras de la ciudad, conocida por sus casas abandonadas y por las historias extrañas que contaba la gente. Pero como Luis decía, yo necesitaba el dinero desesperadamente, así que acepté sin pensarlo 2 veces. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué puntual a las 7 de la noche, y el velador del turno diurno me explicó rápidamente cuáles eran mis responsabilidades. Se llamaba Don Esteban, un hombre mayor de unos 60 años, flaco y con los ojos hundidos. Parecía nervioso, como si quisiera irse lo más pronto posible. «Mira, muchacho», me dijo mientras me entregaba las llaves. «Aquí tienes la caseta, el baño está ahí atrás, y en ese refrigerador pequeño puedes guardar tu comida. Lo más importante es que hagas las rondas cada 2 horas. Caminas por todo el perímetro, revisas que las máquinas estén en su lugar y regresas a la caseta. Nada más». Le pregunté si había tenido algún problema con ladrones, pero don Esteban se quedó callado por un momento, mirando hacia los edificios en construcción que se alzaban como fantasmas en la penumbra. «No», me dijo finalmente, «los ladrones no son el problema aquí». Quise preguntarle qué quería decir con eso, pero ya se estaba alejando hacia la salida, caminando más rápido de lo normal para un hombre de su edad. Me quedé solo en la caseta, viendo cómo su figura desaparecía en la oscuridad de la calle. La obra de construcción era grande. 3 edificios de departamentos a medio terminar, rodeados por una cerca de lámina. Había máquinas excavadoras, mezcladoras, montones de varilla y sacos de cemento por todas partes. Durante el día seguramente era un lugar lleno de actividad, pero en la noche se convertía en algo completamente diferente. Hice mi primera ronda a las 9. Todo parecía normal. Los edificios se veían imponentes en la oscuridad, con sus ventanas vacías como ojos ciegos que me observaban mientras caminaba. El único sonido era el de mis pasos sobre la grava suelta y el viento que se colaba entre las estructuras de concreto. Regresé a la caseta y me senté a leer el periódico que había traído, pero no podía concentrarme. Había algo en el ambiente que me ponía nervioso. No era solo la oscuridad o el hecho de estar solo, era algo más. Una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. A las 11 hice mi segunda ronda. Esta vez, mientras caminaba entre las máquinas, escuché algo. Un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me detuve y aguzé el oído, pero solo había silencio. Pensé que habían sido mis propios pasos haciendo eco entre los edificios, pero entonces lo volví a escuchar. Pasos lentos, muy lentos, como si alguien caminara con mucho cuidado de no hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Saqué la linterna y alumbré hacia donde creía que venía el sonido, pero no vi nada.
Solo las sombras largas que proyectaban las máquinas bajo la luz de los pocos postes que funcionaban. ¿Hay alguien ahí?, grité, y mi voz sonó pequeña en la inmensidad de la obra. Nadie respondió. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio pesado, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse para escuchar lo que pudiera pasar. Terminé mi ronda rápidamente y regresé a la caseta. Me serví un café del termo que había traído y traté de calmarme. Son los nervios del primer día, me dije a mí mismo. Es normal estar nervioso en un lugar nuevo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La 1 de la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Hora de la tercera ronda. Esta vez decidí llevar la linterna encendida desde el principio. Salí de la caseta y comencé mi recorrido habitual, pero algo había cambiado. El aire se sentía más frío y había un olor extraño. No podía identificarlo exactamente, pero era como a tierra húmeda mezclada con algo dulce que se estaba echando a perder. Mientras caminaba hacia el primer edificio, noté que una de las máquinas excavadoras estaba en una posición diferente. Estaba seguro de que antes apuntaba hacia el norte, pero ahora estaba volteada hacia el edificio central. Me acerqué para revisar, pensando que tal vez había recordado mal. Fue entonces cuando vi las huellas. En la tierra suave alrededor de la máquina había huellas de pies descalzos. Eran extrañas, porque parecían más largas de lo normal, y los dedos se veían muy separados. Pero lo que más me llamó la atención era que no había huellas de entrada ni de salida. Solo estaban ahí, alrededor de la máquina, como si alguien hubiera aparecido de la nada, hubiera caminado en círculos, y luego hubiera desaparecido. Mi respiración se aceleró. Alumbré con la linterna hacia todos lados, pero no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Era como si ojos invisibles me siguieran cada movimiento. Decidí terminar la ronda lo más rápido posible. Mientras caminaba hacia el segundo edificio, escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido como de alguien respirando, pero muy profundo y lento. Venía de arriba, de uno de los pisos sin terminar del edificio. Me detuve y alumbré hacia las ventanas vacías del tercer piso. Por un momento, juro que vi una sombra moverse. No era el tipo de sombra que hace un gato o un pájaro. Era grande, como la silueta de una persona muy alta, pero se movía de una forma rara, como si no caminara sino que se deslizara. «Oiga», grité hacia arriba. «Si hay alguien ahí tiene que salir, esta es propiedad privada». Mi voz se perdió en la noche, pero la respiración se detuvo. El silencio regresó, pero ahora era peor que cualquier sonido. Era un silencio que parecía estar vivo, que me rodeaba y me apretaba como si fuera una manta húmeda. Corrí de regreso a la caseta. Ya no me importaba terminar la ronda completa. Me encerré adentro y puse el seguro de la puerta. Mis manos temblaban mientras me servía otro café. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero las huellas eran reales. Las había visto claramente. El resto de la noche pasó muy lento. No salí de la caseta hasta que comenzó a amanecer. Cuando llegó don Esteban a las 7 de la mañana, se veía sorprendido de verme ahí. «¿Todo bien?», me preguntó, pero había algo en sus ojos que me decía que ya sabía la respuesta. «Sí», le mentí, «todo tranquilo». Pero don Esteban no me creyó. Se acercó a mí y bajó la voz. «Escúchame bien, muchacho. Si algo raro pasa, no trates de investigar. No te acerques a los edificios después de medianoche, y si escuchas ruidos, quédate en la caseta. ¿Entiendes?». «¿Qué clase de ruidos?», le pregunté, pero él ya estaba moviendo la cabeza. «Solo recuerda lo que te digo. Y otra cosa, nunca, pero nunca mires hacia el sótano del edificio central. Está tapado con tablones, pero si por alguna razón se abre, no mires hacia abajo». Me fui a casa esa mañana con más preguntas que respuestas. Durante el día traté de dormir, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas huellas extrañas y escuchaba esa respiración profunda. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, pero no quise preocuparla. Le dije que solo estaba nervioso por el trabajo nuevo. La segunda noche fue peor. Llegué a las 7 como siempre, pero esta vez don Esteban no se quedó ni un minuto extra.
Me entregó las llaves y se fue prácticamente corriendo. No me dijo nada más sobre sus advertencias, pero su cara estaba pálida y no me miró a los ojos. Esta vez decidí hacer mi primera ronda temprano, a las 8:30. Pensé que si había alguien merodeando por ahí, era mejor confrontarlos mientras aún había algo de luz natural. Todo parecía normal hasta que llegué al edificio central. Los tablones que cubrían la entrada al sótano estaban movidos, no completamente quitados, pero había un espacio entre ellos, como si alguien hubiera tratado de mirar hacia adentro, o como si algo hubiera tratado de salir. Recordé las palabras de don Esteban, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué lentamente y alumbré con la linterna hacia el espacio entre los tablones. Al principio no vi nada, solo oscuridad. Pero entonces mi linterna iluminó algo que me hizo retroceder de un salto. Había alguien ahí abajo, o algo que parecía alguien. Estaba de pie en la oscuridad del sótano, completamente inmóvil. No podía ver su cara porque tenía la cabeza agachada, pero era muy alto, demasiado alto. Sus brazos colgaban a los lados de una forma que no se veía natural, como si fueran más largos de lo que deberían ser. Y entonces levantó la cabeza y me miró directamente. No tenía ojos, o al menos, no como los ojos normales. Eran solo dos huecos negros y profundos en una cara blanca como el papel. Su boca estaba abierta, pero era demasiado grande, como si alguien hubiera cortado su cara de oreja a oreja. Grité y corrí hacia la caseta. Detrás de mí escuché un sonido horrible, como si algo muy pesado estuviera subiendo las escaleras del sótano muy despacio. No me atreví a voltear para ver qué era. Llegué a la caseta y cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Agarré el teléfono para llamar a la policía, pero entonces me di cuenta de algo terrorífico. Los pasos se habían detenido justo afuera de la caseta. No eran pasos normales. Sonaban húmedos, como si alguien caminara sobre charcos, pero no había llovido en días. Y había algo más. Con cada paso se escuchaba un sonido como de arañazos, como si lo que estuviera ahí afuera tuviera garras en lugar de uñas. Me quedé inmóvil, tratando de no hacer ruido. La caseta tenía una ventana pequeña, pero las cortinas estaban cerradas. Por nada del mundo iba a abrirlas para ver qué había afuera. Los pasos comenzaron a rodear la caseta, lentamente, como si lo que estuviera ahí afuera tuviera todo el tiempo del mundo. Pude seguir su movimiento por el sonido. Primero estaba en la parte de enfrente, luego se movió hacia el lado izquierdo, después hacia atrás, y finalmente hacia el lado derecho. Cuando completó el círculo, los pasos se detuvieron frente a la puerta. Entonces escuché algo que aún me despierta en las noches. Era como si alguien estuviera oliendo. Respiraciones profundas y largas, justo del otro lado de la puerta. Pero no era una respiración normal. Sonaba como si fuera el aire pasando por un túnel muy largo y húmedo. Me quedé ahí, inmóvil, durante lo que me pareció una eternidad. El teléfono estaba en mi mano, pero mis dedos estaban tan entumecidos del miedo que no podía marcar. Además, ¿qué les iba a decir? ¿Que había algo extraño afuera de la caseta? ¿Que había visto una figura sin ojos en el sótano? Finalmente, después de unos 20 minutos que se sintieron como horas, los pasos se alejaron. Pero no se fueron realmente. Podía escucharlos moviéndose entre los edificios, siempre cerca, siempre rondando. No salí de la caseta el resto de la noche. Cuando llegó el amanecer y apareció don Esteban, él vio inmediatamente que algo había pasado. Se acercó a ti, ¿verdad? Me preguntó sin siquiera saludarme. Asentí con la cabeza. No confiaba en mi voz. Don Esteban suspiró y se sentó en una silla de plástico que estaba afuera de la caseta. Mira, Roberto, hay cosas que debes saber sobre este lugar. Yo llevo trabajando aquí de día durante 3 años y he visto a 5 veladores nocturnos renunciar. Algunos duraron una semana, otros apenas una noche. ¿Qué es esa cosa?, le pregunté. No sabemos qué es. Solo sabemos que está aquí desde que comenzaron a excavar para los cimientos. Los trabajadores encontraron algo enterrado muy profundo. No era un entierro normal. Era algo más viejo, mucho más viejo. Don Esteban se quedó callado por un momento, mirando hacia el edificio central.
El capataz dijo que siguieran excavando, que lo que fuera no era importante. Pero desde entonces, cosas extrañas comenzaron a pasar. Herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado. Trabajadores que juraban haber visto sombras moviéndose entre los edificios durante el día. Y en las noches. ¿En las noches qué? En las noches esa cosa sale. Los veladores que duraron más de una semana me contaron que cada noche se vuelve más atrevida. Primero solo la escuchas caminando lejos. Después se acerca más. Y después... ¿Después qué? Me insistí. Después trata de entrar a donde estés. El último velador antes que tú duró 2 semanas. La última noche que trabajó, esa cosa logró abrir la puerta de la caseta. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó con él? Renunció al día siguiente, pero antes de irse me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que cuando esa cosa entró a la caseta, no trató de hacerle daño. Solo se quedó ahí, parada, mirándolo. Y que después de un rato, comenzó a cambiar. ¿Cambiar cómo? Comenzó a parecerse a él, su cara, su ropa, todo, como si fuera un espejo, pero no exactamente igual. Había algo diferente en los ojos, algo que no era humano. Me quedé callado, procesando lo que don Esteban me estaba diciendo. Parte de mí quería pensar que estaba loco, pero después de lo que había visto la noche anterior, sabía que estaba diciendo la verdad. ¿Por qué no cierran este lugar?, le pregunté. ¿Crees que no lo hemos intentado? El jefe dice que son imaginaciones nuestras, que estamos asustando a los trabajadores sin razón. Y como los problemas solo pasan en la noche, y la construcción es de día, él no ve ningún motivo para parar el proyecto. Esa noche casi no fui a trabajar. Estuve sentado en mi carro afuera de la obra durante media hora, tratando de juntar valor para entrar. Pensé en mi familia, en las cuentas que tenía que pagar, en que no podía darme el lujo de renunciar a un trabajo que pagaba bien. Finalmente entré. Esta vez don Esteban se quedó un poco más conmigo. Me ayudó a revisar que todas las ventanas y la puerta de la caseta estuvieran bien cerradas. Una cosa más, me dijo antes de irse. Si esa cosa logra entrar esta noche, no la mires directamente a donde deberían estar sus ojos. Y sin importar lo que pase, no dejes que te toque. ¿Por qué? Porque el velador anterior al último, el que duró solo 3 días, me contó que una noche esa cosa logró tocarlo. Apenas un roce en el hombro, pero a partir de ese momento, comenzó a tener pesadillas horribles. Veía cosas que no estaban ahí durante el día. Escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. Y cada noche, las visiones se volvían más reales. ¿Qué le pasó? Se internó en un hospital psiquiátrico 2 semanas después de renunciar. Sigue ahí. Don Esteban se fue y yo me quedé solo otra vez. Pero esta vez estaba más preparado. O al menos eso creía. Hice mi primera ronda a las 9. Muy rápido y sin acercarme demasiado a los edificios. Todo parecía normal, pero ya sabía que eso no significaba nada. Esa cosa aparecía después de medianoche. Las horas pasaron lentamente. A las 11 hice otra ronda rápida. A las 12:30 otra. Pero a la 1 de la mañana, cuando salí para la 4ª ronda, me di cuenta de que algo había cambiado drásticamente. Todos los tablones que cubrían la entrada al sótano habían sido quitados. Estaban apilados ordenadamente al lado, como si alguien los hubiera removido con cuidado y los hubiera puesto ahí para usarlos después. La entrada al sótano estaba completamente abierta, y de ahí salía un olor terrible, como a carne podrida mezclada con tierra húmeda y algo dulce que daba náuseas. Pero lo peor no era el olor. Lo peor era que podía escuchar algo moviéndose ahí abajo. No eran pasos. Era como si algo muy grande se estuviera arrastrando por el piso del sótano, y entonces desde la oscuridad de la entrada, escuché mi propia voz. «Roberto», decía mi voz desde el sótano. «Roberto, ven acá, necesito que me ayudes». El terror me paralizó completamente. Era mi voz exacta, con mi tono, mi acento, todo igual. Pero sabía que yo no estaba hablando. «Roberto», repetía la voz, «estoy lastimado. Por favor, ven a ayudarme, soy tú». Corrí de vuelta a la caseta más rápido de lo que había corrido en mi vida. Me encerré adentro y puse todo lo que pude encontrar contra la puerta. La mesa, las sillas,
todo lo que podía mover, pero la voz me siguió. Ahora venía desde afuera de la caseta. Roberto, ¿por qué me tienes miedo? Soy tú. Solo quiero entrar para platicar contigo. Era horrible escuchar mi propia voz diciendo esas palabras. Sabía que no era yo, pero sonaba exactamente igual. Hasta tenía las mismas muletillas que uso cuando hablo. Sé que me estás escuchando, Roberto. Sé que estás ahí adentro. Déjame entrar. Somos la misma persona, ¿verdad? Traté de taparme los oídos, pero la voz se metía en mi cabeza de todas formas. Era como si no viniera solo del exterior, sino que también estuviera dentro de mí. La cosa comenzó a caminar alrededor de la caseta otra vez, pero esta vez siguió hablando con mi voz. ¿Sabes qué, Roberto? Tu esposa está muy preocupada por ti. Carmen, ¿verdad? Sí, Carmen. Ella no sabe en qué trabajas realmente. Tus hijos tampoco saben. Luis, Ana y el pequeño Miguel. Nombres bonitos. Mi sangre se convirtió en hielo. Esa cosa sabía los nombres de mi familia. Los nombres que solo yo conocía, porque nunca se los había dicho a nadie en el trabajo. Me gusta tu casa, Roberto. Es pequeña pero acogedora. La ventana de la recámara no cierra bien, ¿verdad? Es fácil entrar por ahí. Me levanté de un salto y agarré el teléfono. Marqué a mi casa con las manos temblando. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente contestó mi esposa. ¿Carmen? ¿Carmen, estás bien? Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Están bien los niños? ¿Están todos en casa? Sí, claro que estamos bien. Roberto, me estás asustando. ¿Qué te pasa? Desde afuera escuché mi propia voz riéndose. Dile a Carmen que le mando saludos. Decía la voz desde afuera. Dile que pronto la voy a conocer en persona. Colgué el teléfono. Mi esposa siguió llamando, pero ya no contesté. No podía arriesgarme a que esa cosa escuchara su voz. El resto de la noche fue un infierno. La cosa siguió hablando conmigo, usando mi voz, contándome detalles de mi vida que nadie más podía saber. Mi primer trabajo, el nombre de mi maestra de primaria, la cicatriz que tengo en la pierna izquierda desde que era niño. Pero lo peor era que cada vez que hablaba sonaba más y más como yo. No solo la voz, sino la forma de expresarme, las palabras que usaba, hasta la forma en que respiraba entre frases. Cuando llegó el amanecer, la voz se detuvo de repente. Esperé 1 hora más antes de atreverme a mover las cosas que tenía contra la puerta. Cuando finalmente salí, don Esteban ya estaba esperando afuera. Se está volviendo más fuerte, me dijo sin preguntar qué había pasado. Su cara estaba pálida y tenía ojeras profundas. ¿Cómo sabe? Porque yo también la escuché anoche, desde mi casa que está a 5 kilómetros de aquí. Tu voz, Roberto. Escuché tu voz llamándome durante toda la madrugada. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. Eso es imposible, yo estaba aquí toda la noche. Lo sé, pero esa cosa ya no necesita estar cerca para usar tu voz. Ahora puede proyectarla a donde quiera. Y no es solo tu voz, Roberto. Anoche también apareció alguien en mi ventana. Alguien que se parecía exactamente a ti. No pude trabajar esa noche. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, pero por la tarde comenzaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Mi esposa me contó que había escuchado mi voz llamándola desde el patio, pero cuando fue a ver, no había nadie. Los niños dijeron que me habían visto parado en su ventana durante la siesta, pero yo había estado dormido en la recámara todo el tiempo. Los vecinos también comenzaron a preguntar por qué había estado caminando por la calle toda la madrugada, llamando a las puertas. Pero yo había estado en mi cama desde las 8 de la noche. Esa cosa ya no solo tomaba mi voz, ahora también tomaba mi forma. Traté de no regresar al trabajo, pero necesitaba el dinero. Mi familia dependía de mí. Así que a la tercera noche, regresé, pero ya no era el mismo lugar. Los edificios parecían más altos, más oscuros. El aire olía constantemente a podredumbre. Y las huellas extrañas ya no estaban solo alrededor de las máquinas. Ahora había huellas por todas partes, como si docenas de esas cosas hubieran estado caminando por toda la obra. No duré ni 1 hora. Cuando hice mi primera ronda y llegué al sótano del edificio central, vi que ya no había entrada. El hueco estaba completamente vacío, como si nunca hubiera existido un sótano ahí, pero podía escuchar voces saliendo de la tierra. Docenas de voces diferentes, todas hablando al mismo tiempo. Reconocí algunas.
Una era la mía, otra era la de don Esteban, otra era la de mi esposa, y todas decían lo mismo: ven acá abajo, Roberto, ven con nosotros, aquí hay espacio para todos. Corrí de vuelta a la caseta, agarré mis cosas y me fui. Renuncié esa misma noche por teléfono, pero ya era demasiado tarde. Han pasado 2 meses desde entonces y esa cosa no me ha dejado en paz. Cada noche aparece alguien que se parece a mí en diferentes partes de la ciudad. Mis vecinos ya no me hablan. Mis hijos me tienen miedo. Mi esposa está empezando a dudar si realmente soy yo o si soy esa cosa que la visita cuando yo no estoy. Y lo peor es que yo mismo ya no estoy seguro. A veces me miro al espejo y veo cosas que no deberían estar ahí. Mis ojos se ven más hundidos. Mi sonrisa es demasiado grande. Mis brazos parecen más largos de lo que recuerdo. Anoche desperté y mi esposa estaba sentada en una silla al lado de la cama, solo mirándome. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que había estado despierta toda la noche porque yo había estado hablando dormido. Pero no era español lo que hablaba. Era algo más viejo, algo que sonaba como si viniera de muy profundo bajo la tierra. Ya no sé qué soy. Ya no sé si soy Roberto Mendoza Castillo de Guadalajara, o si soy esa cosa que salió del sótano y que ahora usa mi cara y mi voz. Pero hay algo que sí sé. Anoche, mientras mi esposa dormía, sentí ganas de caminar hasta la ventana de mis hijos, solo para verlos dormir, solo para estar cerca de ellos. Y cuando me acerqué a su ventana, me di cuenta de que no estaba caminando, me estaba deslizando, y mis pies no tocaban el suelo. Si están leyendo esto, por favor, no trabajen de veladores nocturnos. Y si algún día ven a alguien que se parece a mí parado afuera de su ventana en la madrugada, no abran la puerta, porque ya no soy yo, y pronto, tampoco van a ser ustedes. Hace unos años, cuando estaba desesperado por encontrar un trabajo, acepté un empleo de noche en un hospital viejo en las afueras de mi pueblo. Soy Daniel Alejandro Gómez, de un pequeño lugar llamado San Isidro, en el norte de México. Pensé que sería un trabajo tranquilo, algo para salir del apuro mientras pagaba las deudas de mi familia, pero lo que viví en esas noches me cambió para siempre. Todavía siento escalofríos cuando pienso en ese hospital, y hay veces que juro que escucho esos ruidos en la oscuridad de mi casa. Esta es mi historia. Y aunque quisiera olvidarla, se quedó conmigo como una sombra que no se va. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y todo empezó en una noche fría de mayo, cuando el viento soplaba tan fuerte que hacía gemir las ventanas del hospital. Había conseguido el trabajo como guardia de seguridad a través de un primo que conocía al administrador. El hospital era un edificio viejo, con paredes de azulejos descoloridos y pasillos que parecían no acabar nunca. Estaba casi abandonado, con solo una pequeña ala en el primer piso, todavía en uso para unos pocos pacientes, que no podían ser trasladados. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera en orden. El administrador, un hombre serio llamado don Manuel, me dio un manojo de llaves, un radio viejo y una linterna gastada. Me señaló una escalera al fondo del segundo piso y dijo: no subas al tercer piso. Está cerrado por reformas. No dio más detalles, pero su mirada nerviosa me hizo pensar que había algo más. El hospital estaba casi desierto. Solo había un par de enfermeras en el primer piso, atendiendo a los pacientes, y el resto del edificio era un laberinto de habitaciones vacías, camillas oxidadas y luces que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Empecé mi turno caminando por el primer piso, revisando puertas y ventanas. El olor a desinfectante viejo llenaba el aire, mezclado con algo húmedo, como si las paredes estuvieran sudando. Mis pasos resonaban en los pasillos, y el silencio era tan pesado que se sentía como si alguien me apretara el pecho. Me dije que era normal estar nervioso en un lugar tan grande y viejo, pero no podía quitarme la sensación de que algo me seguía con la mirada. Cerca de la medianoche escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien golpeara una pared con los dedos. Me detuve en el segundo piso, con la linterna en la mano, y apunté al pasillo. Nada, solo sombras y puertas cerradas. Pensé que era una tubería o el viento, pero el golpeteo volvió,
esta vez más cerca, como si viniera de las escaleras que subían al tercer piso. Caminé hacia el sonido tratando de no hacer ruido, pero se detuvo justo cuando llegué a la escalera. Me asomé, y el pasillo de arriba estaba oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. Recordé las palabras de don Manuel sobre el tercer piso, así que decidí no subir. Volví al puesto de guardia. Una cabina pequeña con un escritorio, un teléfono y un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Me senté, tratando de calmarme con un termo de café que había traído, pero mientras revisaba las pantallas noté algo raro. En una de las cámaras del segundo piso, la imagen parpadeó y por un segundo vi una sombra moverse, como si alguien hubiera pasado corriendo. Revisé otra vez, pero el pasillo estaba vacío. Me dije que era un fallo de la cámara, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí hacer otra ronda, aunque cada paso me costaba trabajo. El aire se sentía más frío, y el olor a moho era más fuerte, como si el hospital estuviera vivo. Mientras revisaba el primer piso, escuché el golpeteo de nuevo, pero ahora venía de arriba, del tercer piso. Subí las escaleras, con el radio en una mano y la linterna en la otra. El segundo piso estaba oscuro, pero el tercero estaba aún más, con la mayoría de las luces apagadas. El aire olía a humedad y el frío me calaba los huesos. Me detuve frente a la puerta que llevaba al ala cerrada del tercer piso. Estaba cerrada con un candado grande, pero el golpeteo venía de ahí, lento y constante, como si alguien quisiera que me acercara. Toqué la manija y estaba helada, tan fría que me dolió la mano. El golpeteo paró, y en su lugar, escuché un susurro bajo y rasposo, como si alguien hablara detrás de la puerta. No entendí las palabras, pero sonaban como si dijeran mi nombre. Daniel. Corrí de vuelta a la cabina. Cerré la puerta y me senté temblando, con el rosario que mi abuela me había dado apretado en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían parpadeando, y la del tercer piso estaba negra, como si alguien hubiera tapado la lente. No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando don Manuel llegó, le conté todo con la voz temblando. Se rió, pero fue una risa forzada. Los hospitales viejos hacen ruidos, Daniel. No le hagas caso. Pero sus ojos evitaron los míos y supe que escondía algo. Me fui a casa agotado, jurando que no volvería. Pero necesitaba el dinero, y algo en mí sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con un nudo en el estómago, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme valor para enfrentar otra noche en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia me apretaban y no podía dejarlo sin apoyo. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y evitaba las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna para asegurarme de que funcionara. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera envuelto en una sombra más pesada. Las luces del estacionamiento parpadeaban, y el viento silbaba entre los árboles secos con un sonido que parecía un lamento. Don Manuel no estaba, pero dejó una nota en la cabina. Revisa el segundo piso esta noche. Hay un problema con las luces. Mi corazón se aceleró. El segundo piso estaba demasiado cerca del tercero, donde había escuchado el golpeteo. Arrugué la nota y la tiré, decidido a quedarme en la cabina el mayor tiempo posible. Las pantallas de las cámaras de seguridad estaban encendidas, pero la del tercer piso seguía negra, y las otras parpadeaban más de lo normal, mostrando pasillos vacíos que parecían moverse. Me senté con el termo de café en las manos, tratando de mantener la calma, pero el olor a moho estaba por todas partes, como si el hospital estuviera sudando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si alguien golpeara una puerta con algo pesado. Venía del segundo piso, justo como decía la nota. Me levanté con la linterna en la mano, pero dudé en salir. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera llamando. Decidí subir al segundo piso, aunque mis piernas temblaban. El aire era más frío, y mi aliento formaba pequeñas nubes. Las luces parpadeaban, y el olor a moho era tan fuerte que me picaba la nariz. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Empezaban en una esquina y llevaban a una sala de espera cerrada, pero la puerta estaba entreabierta.
Me acerqué con la linterna temblando y empujé la puerta. La sala estaba vacía, con sillas de plástico apiladas y una ventana rota cerrada con cinta. Las huellas terminaban frente a la pared, como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido. Toqué una con la punta de mi bota, y el agua estaba helada, con un olor raro, como a metal oxidado. De repente la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité girándome, pero no había nadie. La abrí rápido y corrí al pasillo, con el corazón latiendo en los oídos. El golpeteo volvió, pero ahora venía de arriba, del tercer piso, claro y constante, como si me estuviera invitando a subir. No quería ir, pero sentía que el hospital me empujaba hacia esas escaleras. Subí al segundo piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del tercer piso. Los arañazos en la pintura eran nuevos, como si alguien hubiera intentado forzar la puerta. Los susurros volvieron más claros diciendo mi nombre. Daniel. Ven. Toqué el candado, y estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. El golpeteo se hizo más rápido, como si algo estuviera impacientándose. De repente, el radio en mi cinturón crujió, aunque estaba apagado. Una voz rasposa dijo: Daniel, ábreme. Lo arranqué y lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta, y los arañazos ahora formaban palabras torcidas. Daniel, entra. Di un paso atrás, y sentí un jalón no físico, sino como si el aire me estuviera arrastrando. Corrí escaleras abajo casi tropezando, y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo, temblando, con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras estaban negras. Todas, como si alguien hubiera cortado la señal. El teléfono de la cabina sonó, aunque nadie me había dicho que funcionara. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo: Daniel, no te vayas. Intenté ignorarlos, pero el golpeteo seguía, ahora desde todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando don Manuel llegó le conté todo casi gritando. Me miró, pálido, y dijo: Este hospital tiene sus cosas, Daniel. Quédate en el primer piso de ahora en adelante. Pero su voz temblaba. Supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa, jurando que no volvería. But sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con el pecho apretado, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme fuerzas para enfrentar otra noche en ese lugar. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas huellas húmedas y escuchaba esos susurros diciendo mi nombre. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia no me daban opción, y la idea de dejarlos sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y no subía las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, 3 veces para asegurarme de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera cubierto con una sombra más pesada. Las luces del estacionamiento estaban apagadas. El viento silbaba con un sonido que parecía un lamento humano. Don Manuel no estaba, pero dejó una nota en la cabina. Revisa el tercer piso esta noche. Hay un problema con una puerta. Mi corazón se hundió. ¿El tercer piso? El lugar que me dijo que nunca tocara. La nota estaba escrita con tinta corrida, como si la hubiera escrito con prisa. La arrugué y la tiré, decidido a no subir. Me senté en la cabina, con el termo de café en las manos, pero las pantallas de las cámaras de seguridad estaban todas negras, como si alguien hubiera cortado la señal. El olor a moho estaba por todas partes, tan fuerte que me picaba la nariz, y el aire se sentía más frío, como si el hospital estuviera respirando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si algo golpeara una puerta con furia. Venía del segundo piso, no del tercero, lo que me confundió. Me levanté con la linterna de mi mano, pero dudé en salir. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera insistiendo que subiera.
Las enfermeras del turno de noche no eran en su puesto, y el primer piso estaba más silencioso de lo normal. Caminé por el pasillo, revisando puertas que no necesitaba revisar, pero el golpeteo seguía, más insistente, como si quisiera que subiera. Sentí un frío en la nuca, como si alguien me observara, y vi mi sombra en la pared, pero por un segundo, pareció que no estaba solo, como si otra sombra se moviera detrás de mí. No quería subir, pero el hospital parecía empujarme hacia las escaleras. Subí al segundo piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi a oscuras, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del tercer piso. Los arañazos en la pintura ahora formaban palabras claras. Daniel, abre. El candado estaba intacto, pero la manija estaba helada, y el golpeteo venía de dentro más rápido, como si algo estuviera desesperado por salir. Los susurros volvieron diciendo mi nombre. Daniel, ven. Quédate. De repente, el radio en mi cinturón crujió, aunque estaba apagado. La voz rasposa dijo, Daniel, ábreme. Lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta y las palabras en los arañazos brillaban, como si estuvieran mojadas. Sentí un jalón, no físico, sino como si el aire me arrastrara hacia la puerta. Di un paso atrás y el suelo tembló, suave al principio, pero luego más fuerte, como si algo se moviera debajo del hospital. Corrí escaleras abajo casi cayendo y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo, temblando, con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían negras, pero juro que escuché pasos en el pasillo, lentos y pesados acercándose a la cabina. El teléfono de la cabina sonó otra vez, aunque estaba desconectado. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo, Daniel, no te vayas. Intenté ignorarlos, pero el golpeteo seguía, ahora desde todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. El rosario en mi mano se calentó tanto que quemaba, pero no lo solté. Me tapé los oídos rezando para que amaneciera, pero el sonido no paraba, y sentía que las paredes de la cabina se cerraban a mi alrededor. No salí de la cabina hasta que el sol empezó a salir. Las luces volvieron a encenderse, y los susurros se callaron. Las pantallas de las cámaras mostraban los pasillos vacíos, como si nada hubiera pasado. Cuando don Manuel llegó le conté todo, con lágrimas en los ojos. Me miró pálido y dijo, este hospital guarda cosas, Daniel. No subas al tercer piso otra vez. Pero su voz temblaba, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que sería mi última noche, pero sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y pasé todo el día con el corazón en un puño, mirando el rosario de mi abuela, como si pudiera protegerme de lo que había sentido en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia no me daban opción, y la idea de dejarlos sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que sería la última noche, que después buscaría cualquier otro trabajo, aunque fuera limpiando calles. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, hasta que estuve seguro de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más grande, más oscuro, como si la noche lo hubiera tragado por completo. Las luces del estacionamiento estaban apagadas, y el viento silbaba con un sonido que parecía un grito lejano. No había nota de don Manuel esta vez, y la cabina estaba más fría que nunca. El zumbido de las luces fluorescentes era tan fuerte que me dolía la cabeza, y el olor a moho estaba por todas partes, tan intenso que sentía que me ahogaba. Me senté detrás del escritorio con el rosario apretado, decidido a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las pantallas de las cámaras estaban negras, todas, como si alguien hubiera cortado la señal. Las manchas húmedas estaban de vuelta, cubriendo el suelo de la cabina. Las paredes, incluso el escritorio, ahora formaban palabras claras. Daniel, quédate. Se movían lentamente, como si estuvieran vivas, y el suelo temblaba con un ritmo constante, como si el hospital respirara. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió, pero esta vez era ensordecedor.
como si algo enorme golpeara las paredes desde todas partes. El temblor era tan fuerte que el escritorio se deslizó, y mi termo de café cayó al suelo. Los susurros eran un coro diciendo mi nombre sin parar. Daniel. Ábreme. Eres nuestro. El teléfono de la cabina sonó, aunque estaba desconectado. El timbre era tan fuerte que me taladraba los oídos. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando contesté. «Déjenme en paz», grité. No hubo respuesta. Solo el zumbido y los susurros diciendo, «Abre, no te vayas». Colgué, pero el teléfono siguió sonando, resonando en la cabina. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna, que parpadeaba como si estuviera muriendo. Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me arrastrara hacia las escaleras. Salí de la cabina, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas húmedas cubrían el suelo del primer piso, formando un camino que llevaba a las escaleras. Subí, con el rosario quemándome en el bolsillo hasta el tercer piso. La puerta del ala cerrada estaba abierta, aunque el candado estaba en el suelo, roto. El golpeteo venía de dentro junto con un sonido de agua espesa, como lodo moviéndose. Los susurros eran más fuertes diciendo, «Daniel, ven». Entré al ala cerrada con el rosario en la mano. El pasillo era largo, con paredes cubiertas de moho y puertas cerradas a los lados. Al final, había una luz tenue, azulada, que parpadeaba como una vela. Caminé hacia ella, y el aire se sentía tan frío que me dolían los pulmones. La luz venía de una sala sin puerta y dentro, el suelo estaba cubierto de agua negra, como si se hubiera inundado. El agua burbujeaba, como si estuviera viva, y los susurros venían de ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que subían por las paredes, como si intentaran alcanzarme. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que grité. Lo tiré al agua y el líquido siseó como si algo quemara. Los susurros se convirtieron en un grito, y el temblor del suelo paró. Corrí fuera del ala, cerré la puerta y bajé las escaleras casi cayendo. Volví a la cabina temblando y me encerré hasta que el sol salió. Las luces se encendieron y el silencio era tan pesado que dolía. No esperé a don Manuel. Dejé las llaves en el escritorio y salí, jurando no volver nunca. Semanas después, escuché que el hospital cerró. Decían que encontraron agua negra en el tercer piso, como si algo se hubiera roto. Hablé con una enfermera que trabajó ahí hace años, y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo un hospital. Algo estaba atrapado ahí, algo que buscaba compañía. No quiso decir más y yo no insistí. Todavía sueño con ese pasillo, con el agua negra subiendo por las paredes, con los susurros diciendo mi nombre. A veces cuando paso por un hospital de noche, siento un frío en la nuca, como si algo me observara. Guardo el rosario en mi mochila, aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche. Pero también siento que algo del hospital se quedó conmigo. Si te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para los vivos. Sitios que quieren más de lo que puedes dar. Mi nombre es Esteban Morán. Llevo ya casi 30 años rodando por las carreteras del país, y créeme cuando te digo que he visto de todo. Días eternos bajo el sol, noches tan negras que parecen tragar el alma, pueblos donde el tiempo se detuvo, y estaciones de servicio donde el silencio pesa más que el ruido del motor. Pero hay una historia que nunca me atreví a contar completa, no por miedo al qué dirán, sino porque hasta yo mismo la he querido borrar de mi cabeza más de una vez. Fue hace unos 7 años. Tenía una ruta larga por delante, desde el sur de Veracruz hasta la frontera norte. Una línea recta, fácil, sin complicaciones, en teoría. Salí de madrugada, como siempre me ha gustado. La noche me da paz, menos tráfico, y la carretera parece pertenecer solo a uno. Llevaba buen ritmo, música suave de fondo y el termito lleno de café. Todo parecía estar en orden, hasta que el clima empezó a cambiar. La neblina llegó como una cortina que cae de golpe. Primero delgada, juguetona, de esas que no incomodan. Pero en cuestión de minutos se volvió tan espesa que no podía ver más allá de 3 metros. Bajé la velocidad, puse las luces antiniebla y seguí avanzando con precaución.
No es la primera vez que la neblina me hace compañía, pero algo esa noche se sentía diferente. Fue como si el aire se enfriara de pronto, no por el clima, sino por algo que no supe identificar. Esa clase de frío que no solo te cala los huesos, sino que te hace mirar el espejo retrovisor sin saber por qué. Sentí una presión en el pecho, como si alguien más estuviera conmigo en la cabina. Pero estaba solo. Al menos, eso me repetía. Alrededor de las 3 de la mañana, el GPS empezó a fallar. La pantalla se congeló. Luego se apagó por completo. Intenté reiniciarlo, pero no reaccionaba. Revisé el teléfono y tampoco tenía señal. Nada raro en ciertas zonas, pensé. Pero el problema fue que, al mirar alrededor, ya no reconocía la carretera. No había señales, ni postes, ni paraderos. Solo árboles oscuros a ambos lados, y una niebla que parecía más espesa cuanto más avanzaba. Pensé que quizás me había desviado sin darme cuenta. Di la vuelta en U con cuidado, con la esperanza de volver al último cruce que recordaba haber pasado. Pero algo me dejó sin aliento. Al regresar por el mismo camino, todo era diferente. Donde antes había un tramo recto, ahora había curvas cerradas. Donde creía haber visto un puente, solo había más y más camino de asfalto viejo y agrietado, como si no lo hubieran tocado en décadas. Fue entonces cuando vi la primera luz, una pequeña luz blanca, temblorosa, como la de una linterna lejana. Estaba en medio de la nada, justo al borde de la carretera. Frené, bajé la ventanilla y traté de ver con más claridad. Lo primero que pensé fue que quizás era otro conductor con problemas, pero al enfocar mejor me di cuenta de que no era una linterna, ni una lámpara, ni un foco. Era algo flotando, algo que no debía estar ahí. Una esfera, del tamaño de un balón, blanca, con un leve parpadeo, suspendida a medio metro del suelo. Y al segundo siguiente, desapareció. Sentí un nudo en la garganta. Me dije que quizás era el cansancio, una ilusión óptica, algo que el cerebro fabricó para entretenerse en la oscuridad. Pero el nudo seguía ahí, cada vez más apretado. Y entonces, cuando volví a mirar al frente, algo cruzó la carretera a pocos metros de mi camión. No supe describirlo. No caminaba, no corría, flotaba. Era una figura alta, con una forma vagamente humana, envuelta en algo como una tela larga que flotaba detrás de ella, como si el viento la arrastrara. Pasó sin detenerse, y no parecía tener rostro. Solo una oscuridad profunda donde debería estar la cara. Pisé el acelerador sin pensarlo. No miré atrás, no bajé la velocidad. Solo seguí adelante, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo como tambor. Pero por más que avanzaba, la niebla no se disipaba, y la sensación de estar atrapado en un lugar que no existía en ningún mapa se volvía más real. En algún momento, sin saber cómo, llegué a un túnel que no recordaba haber visto jamás. Un arco de piedra vieja cubierto de musgo, sin señalización, sin luces. El tipo de túnel que uno esperaría encontrar en una película antigua. Me detuve frente a él, dudando si debía entrar o dar marcha atrás. Pero el camino detrás ya no me ofrecía garantías. Así que, con el miedo metido hasta los huesos, avancé hacia la oscuridad. Y fue allí, al cruzar ese umbral, donde empezó lo verdaderamente extraño. Apenas crucé el túnel, sentí que algo había cambiado en el ambiente. No solo era más oscuro, era como si el tiempo se hubiera detenido. El rugido del motor se volvió más grave, más profundo, como si rebotara contra paredes que ya no eran de piedra, sino de algo más blando. El túnel no tenía fin. Me mantuve a velocidad constante, calculando mentalmente el tiempo que llevaba dentro. 5 minutos, luego 10, después 15. Y nada, ni una salida, ni una curva, ni un solo cambio en el entorno. Solo esa oscuridad, espesa, interminable, y el zumbido sordo de las llantas rodando sobre el asfalto. Y entonces apareció la señal. Un letrero viejo, torcido, colgado del techo con cadenas oxidadas. La pintura apenas se leía, pero me esforcé por descifrarlo mientras pasaba. Bienvenido a El Silencio, avance con respeto.
Jamás había oído de un lugar con ese nombre. No aparecía en ningún mapa, y nunca en mis años al volante lo había escuchado en boca de otro trailero. Era como si ese pueblo, si es que lo era, existiera solo cuando uno está perdido, o cuando uno ya no puede regresar. A los pocos metros el túnel por fin terminó. Salía una carretera angosta, flanqueada por árboles marchitos, torcidos como si hubieran estado creciendo contra el viento durante siglos. El cielo era de un gris enfermizo, sin sol ni luna. Todo parecía estancado, sin vida. Y lo más extraño de todo, no había sonido alguno. Nada. Ni pájaros, ni grillos, ni siquiera el viento. Avancé despacio, con el cuerpo tenso y los ojos buscando algo familiar. Entonces vi las primeras construcciones. Casas de madera vieja, algunas apenas sostenidas por sus propias sombras, todas cerradas, con las ventanas tapadas. No había luces. No había movimiento. Pero lo más inquietante fue que en el centro de esa calle sin nombre había más camiones. 5 o 6 unidades, distintas marcas, distintos colores, todas apagadas, estacionadas como si sus conductores hubieran bajado a tomar un café que nunca regresaron a terminar. Me detuve frente al que tenía más cerca, un tráiler azul con placas del norte. Me bajé con el corazón a 1000 por hora, sin saber si estaba a punto de encontrar ayuda o algo peor. La puerta del conductor estaba entreabierta, la cabina vacía. Al revisar el interior me estremeció ver que todavía había una taza térmica en el portavasos, humeando, como si alguien la hubiera dejado segundos antes de mi llegada. Di media vuelta para regresar a mi camión, pero al hacerlo algo llamó mi atención desde la casa más próxima. Una figura en la ventana. Estaba quieta, observándome, alta, delgada. No pude distinguir si era hombre o mujer, solo que parecía inmóvil, como una estatua tras el vidrio. Al parpadear, ya no estaba. Tragué saliva. Miré alrededor. La niebla comenzaba a colarse también en este sitio, espesa como lana mojada. Subí al camión y quise ponerlo en marcha, pero el motor no encendió. Nada, ni un intento. Y entonces, sin aviso, todas las bocinas de los otros camiones comenzaron a sonar al mismo tiempo. Un estruendo infernal que me hizo cubrirme los oídos. No había patrón, no había ritmo, solo ruido puro, caótico, como si algo invisible gritara a través de cada claxon, pero tan de pronto como empezó, cesó, y la figura en la ventana estaba ahora frente a mi parabrisas. No caminó, no se acercó, simplemente apareció. Sus ojos eran pozos de sombra. No tenía boca visible, solo una silueta humana envuelta en lo que parecía ser un traje viejo, deshilachado, como esos uniformes de faena de los años 40. Apoyó una mano delgada en el cristal, y sentí el aire dentro de la cabina volverse más denso. El vidrio se empañó en ese instante, y con su dedo, escribió algo sobre él, despacio. Todavía no, y desapareció. El camión volvió a encenderse solo. Las luces del tablero parpadearon 2 veces y el GPS, como si nunca se hubiera apagado, mostró una ruta completamente nueva. Salida, 3 kilómetros. No esperé. No dudé. Aceleré como alma que lleva el viento. Las casas se desdibujaron a los lados. Los otros camiones quedaron atrás. Solo quería dejar atrás ese lugar, esa figura, ese nombre que nunca había escuchado y que jamás, jamás podría olvidar. El silencio. Pero lo que más me marcó fue lo que encontré al salir de ese tramo maldito. Una gasolinera. Normal. Con gente, luz del día, y un calendario colgado al lado de la caja, con la fecha de 2 días después de la que yo recordaba haber salido. Había perdido 2 días completos. Y nadie, absolutamente nadie, supo explicarme cómo. Me tomó un rato aceptar lo que estaba viendo. La fecha en el calendario, la ropa de la gente, hasta los boletines de noticias en la radio de la estación, todo indicaba que había estado fuera del tiempo. 2 días. Completos. Borrados. Como si no hubieran existido. Intenté convencerme de que era un error, que quizás me había quedado dormido en algún tramo, que el cansancio había jugado con mi mente,
Pero había una parte de mí, una que no podía ignorar, que sabía que todo fue real, que estuve allí. Llené el tanque sin decir palabra, evitando el contacto visual con los empleados. Cuando me preguntaron si estaba bien, solo asentí. No tenía sentido intentar explicarles lo que ni yo mismo podía comprender. Lo único que quería era poner kilómetros de por medio entre mí y ese lugar. Ya en la carretera noté que todo parecía haber vuelto a la normalidad. El GPS funcionaba bien. El clima estaba despejado. La señal del teléfono regresó. Pero a cada rato, mi mirada volvía al espejo retrovisor, como si esperara ver algo, siguiéndome. Y no estaba del todo equivocado. Durante semanas después, comencé a ver señales pequeñas. A veces una silueta parada a la orilla de la carretera en medio de la madrugada, inmóvil, idéntica a la del pueblo. Otras veces, el radio del camión se encendía solo a las 3:33 am, emitiendo un zumbido bajo que se cortaba apenas tocaba el botón. En una ocasión, una voz susurró mi nombre por el intercomunicador, aunque nadie más estaba en la frecuencia. Esteban, no es tu turno, todavía. Lo peor llegó cuando un colega, el chino, con quien me encontraba a menudo en las rutas del norte, me contó una historia. Me dijo que hacía unos días se había desviado por culpa de un deslave en la sierra y que terminó cruzando un túnel que no recordaba del mapa.